Te doy la bienvenida a este espacio tan maravilloso que he creado para ti. Mi nombre es Aglaya Olmo, soy coach transpersonal y me dedico a acompañar a personas para transformar su dolor en plenitud. Utilizo diferentes herramientas muy bonitas que voy a enseñarte a ti para que tú también puedas avanzar en este camino. Quiero que entiendas que a partir de ahora tus pasos comienzan contigo mismo y estoy dispuesta a acompañarte en este viaje tan maravilloso. Te veo dentro de este capítulo y te doy las gracias por estar aquí y ahora. Bueno, Macarena, te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast. Estoy súper agradecida de que quieras estar aquí, de que estés aquí acompañándome y bueno, pues que quieras compartir un trocito de tu historia con las personas que nos escuchan y que están y se pueden sentir un poquito identificadas contigo. Bueno, Macarena, te doy la bienvenida y te abro el espacio para que tú te presentes si quieres un poco. ¿Quién es Muchas gracias. Macarena? Yo estoy también muy agradecida de la invitación a Glaya y te doy la enhorabuena por este espacio que has abierto. Ya te lo comenté, pero te lo vuelvo a decir aquí. Gracias, amor. Y bueno, me parece un espacio muy bonito para eso, para poder compartir la experiencia y lo que a una le sirve para evolucionar y que así pueda llegar a más personas, ¿no? Así que muy agradecida también. Gracias, Y cariño. Y bueno, pues Macarena es una persona que, que le encanta aprender. Le encanta aprender, pero sobre todo lo relacionado al mundo de la gestión emocional, del comportamiento humano, de las emociones en general y de la mente. Y, y bueno, esto le viene porque aunque soy docente y desde hace 11 años ejerzo en la docencia, soy pedagoga, pero siempre la vida me ha ido ofreciendo situaciones en las que me he visto de alguna forma invitada a buscar y a indagar dentro de mí para obtener respuestas. Yo creo que la mayoría de las personas queremos tener respuestas de las cosas que nos pasan, de por qué actuamos en cierto momento de una forma o por qué a veces se nos repiten situaciones que sentimos como mala suerte, ¿no? En nuestra vida o que nos ha tocado. Pero en este caso, pues yo no me conformaba con pensar que me había tocado a mí y ya está. Yo quería darle otro sentido y buscar un significado a lo que me ocurría. Entonces, a través de las relaciones de pareja y de las situaciones familiares Ujú. y a través del dolor de esas experiencias, Qué bueno. fue cuando me di cuenta que eso no era lo normal, que yo no podía haber venido aquí a esta vida a sufrir y a pasar de una relación tóxica a otra, a ser maltratada, a estar desmotivada generalmente, porque al final ese tipo de vida lo que te lleva es a eso, te lleva a no encontrarle motivación ni sentido a la vida. Qué bueno. Entonces, Macarena, ¿qué tipo de patrones se te repetían para que tú llegues a esa conclusión de querer entrar en esa búsqueda? Porque no todo el mundo tampoco accede. Es decir, desde aquí te felicito y te doy la enhorabuena por la valentía, porque no todo el mundo accede a encontrar su para qué, ¿no? En esa repetición de patrones. ¿Qué es lo que te llevó a querer encontrar la respuesta? pues, Aglaya, yo todas las relaciones que he tenido, y te digo todas, incluso en la que estoy actualmente, Ujú. han sido de dependencia emocional. Buah. Y la dependencia emocional viene porque tú tienes un patrón de comportamiento de, de no saber tratarte a ti misma con amor, de no encontrar el amor en ti, de no encontrar el valor de tu persona. Entonces, cuando tú no puedes ver el valor de tu persona, vas a quedarte
al lado de personas que no te tratan bien, vas a quedarte en sitios en los que se reafirma eso, que tu persona no es válida, que lo que hace nada es suficiente, y vas a soportar y aguantar porque, en definitiva, crees que eso es lo que tú mereces, que mereces ese maltrato, porque como tú no te estás tratando a ti con amor y no puedes verlo, pues te quedas ahí. Entonces, este patrón de no tratarme a mí misma con amor y permitir que los demás tampoco me tratasen con amor, es lo que yo veía que se repetía. Es cierto que entre medio sí había relaciones, he tenido relaciones con personas que sí me trataban bien, generalmente, y bueno, como todas las personas, ¿no? Pues tenemos nuestros más y nuestros menos. Pero fue ya en esta relación actual que tengo, que es maravillosa y que crecemos los dos juntos y evolucionamos y aprendemos, pero fue en esta relación cuando mm, me di cuenta que no era la persona que yo tenía al lado, porque esta persona, Carlos, que es mi pareja actual, él desde primera hora sí me ha tratado bien y me ha tratado pues con mucho amor, Aglaya, pero ahí fue cuando me di cuenta porque incluso él diciéndome a mí todo lo bueno que veía en mí y todo ese amor que veía y toda esa luz, yo llegué a decirle, Carlos, es que todo eso que tú a mí me dices, yo no me lo puedo ver, yo no lo veo en mí. Qué fuerte. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo lo que necesitaba trabajar era el amor propio y la autoestima. Qué Porque bonito. aunque no tuviera una persona al lado que me maltratase o que me hablase mal o que no me respetase, yo misma, con mi diálogo, con mis creencias, con lo que había aprendido, me estaba tratando mal a mí misma. Y Claro. eso se ve en muchas actitudes del día a día. Por ejemplo, cuando te obligas a hacer algo por otra persona para ser aceptada, cuando no te das el permiso a ti mismo para decir no en algunos momentos o para enfadarte incluso. Yo no me sentía merecedora siquiera de poderme enfadar. Qué bueno, Macarena, eso que cuentas, porque yo creo que hay un montón de personas que se van a sentir identificadas con eso que estás contando. Y realmente considera, como tú decías al principio, ¿no? Bueno, que eso es algo que le ha tocado vivir y que realmente, bueno, pues es lo normal, entre comillas, en una relación. Tú pudiste, o en este camino, ¿no? Que comenzaste hace tiempo ya para descubrir ese amor propio del que hablas, ¿tú pudiste descubrir cuál fue el origen, es decir, de dónde te venía esa programación, Macarena? Porque eso lo has aprendido, Pues claro. exacto, esto es un trabajo de autoconocimiento, ya lo sabemos, tú también, Agalaya, un trabajo profundo que requiere de mucha humildad, requiere también valentía, porque en este proceso y en este camino te encuentras muchos momentos con tu niña herida, con situaciones que ha vivido tu niña interior o tu niño. Y, y en estas situaciones pues te puedes encontrar con cosas incluso que tenías olvidadas, Mm. porque sabemos que la mente como mecanismo de defensa lo que hace es que muchas veces oculta información de recuerdos para no pasar por ese mal trago, ¿no? Ujú, Pero sobre todo, aunque hayan habido momentos en los que mi niña interior se sentía desprotegida, no atendida, también ha sido a través de las personas con las que te rodeas. Porque hay relaciones y hay personas que por falta de amor propio te quedas ahí, pero eso empeora. Empeora esa carencia de amor, de autorrespeto.
y de autocuidado y de todo lo que conlleva, ¿no? El amor propio. Y yo siento que, aunque en mi infancia he tenido momentos en los que quizás eché en falta la atención de mis padres, porque como la mayoría se pasaban mucho tiempo trabajando y fuera de casa, y es normal, y ellos lo hicieron como supieron hacerlo. También he podido recordar cuando ya hice ese trabajo interior y, y cuando ya pasé por ese proceso, fue muy bonito también porque pude recordar todos los momentos en los que sí habían estado y en los que sí me habían dado esa atención y ese cariño. Claro, Lo que tendemos pasa a es que el poner dolor, foco, claro, tendemos a poner claro, foco en lo negativo para, bueno, autosabotearnos y continuar en ese círculo vicioso, ¿no? De la falta de autoamor. Pero exacto. en la realidad yo siempre digo lo mismo, Macarena, en un taller que yo tengo de la niña interior, siempre digo lo mismo. ¿Qué te estás contando a ti misma? ¿Qué película te cuentas de cuando eras pequeña? Porque no es la realidad absoluta. Claro, y además la niña lo interpreta de esa forma porque es como sabe interpretarlo en ese momento también. Pero luego cuando tú ya creces, es que el problema es, Aglaya, que muchas veces estamos como adultos, pero seguimos comportándonos como el niño que espera ser, que le provengan, ¿no? Sí, sí, sí. El niño al final sabe que le van a proveer, ¿no? Que va a haber unas personas adultas que van a venir a darle lo que necesita. Entonces, si tú no lo has tenido cuando eras niño, por circunstancias, cuando eres adulto, si no trabajas eso, vas a seguir estando en esa niña que necesita eso y que lo espera de fuera y que no se lo sabe dar Totalmente. ella misma. Qué Entonces, esa bueno. también es una actitud que adoptamos victimista, y esta palabra a mucha gente no le gusta, a mí no me gustaba, a mí me lo dijeron en algún momento y me enfadé muchísimo porque Claro. encima del dolor que yo tenía por dentro, de lo mal que me sentía, que me dijeran que estaba en una posición Un papel de victimista. víctima, claro, eso no le gusta a nadie, Macarena, es normal, Eso no le ¿eh? gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie porque, claro, lo que conlleva eso es que tenemos que tomar responsabilidad. Y eso es lo que te cuesta cuando tú estás desde la niña herida. Por eso hay que hacer este trabajo. Y claro que se identifican las cosas que han podido llevarte a tener la autoestima dañada y esa falta de amor propio. Y yo creo que la mayoría de las personas mm, no se dan cuenta que en el día a día tenemos un montón de hábitos y un montón de comportamientos que nos dañan esa autoestima. Y por Totalmente. supuesto que es aprendido, porque si tenemos que aprender de unos referentes, por eso es importante, como padres también, haber hecho este trabajo interior, desde mi punto de vista. No todo el mundo lo hace, evidentemente. Pero sí es mega importante, Macarena. Yo, por ejemplo, en mi caso fue una de las causas por la que quise indagar un poco más y por fin sanarnos y reencontrarme pues con esa niña para poder ofrecerle a mis hijos. Obvio que no soy una madre perfecta, ¿eh? Es decir, yo me equivoco, regaño, grito, me enfado, eso es el día a día también, ¿no? Por Pero supuesto. lo hago de una manera más consciente y quizás no tan continuado en el tiempo como lo hacía hace unos años atrás. A mí me gustaría, Macarena, que me contaras un poco qué herramientas, si es que las puedes, nos puedes ir contando, pues eso, ¿no? ¿Qué herramientas utilizaste o cuál fue para ti la que más te apoyó en este cambio o transformación? Por supuesto. Em, Cuando yo me di cuenta, bueno, porque anteriormente había ido a terapia puntualmente y, y bueno, recuerdo que la primera vez que estuve en terapia fue con 15 o 16 años más o menos, porque sentía ansiedad, me estaban dando crisis de ansiedad y mi hermana, que ya tenía experiencia en eso,
me llevó al psicólogo donde ella había también hecho terapia. Y bueno, lo que me dijo el psicólogo prácticamente era que era muy perfeccionista y que necesitaba disfrutar, salir con amigos y despreocuparme porque de alguna forma estaba encarcelada en una relación, en mi primera relación que tuve de pareja. Y bueno, ahí pues fui un par de veces y ya está, porque con la edad que tenía lo que necesitaba era efectivamente eso, ¿no? Salir y relacionarme un poquito más con amigos. Pero ya luego, después de una relación tóxica que tuve bastante fuerte, que ahí fue ya cuando me di cuenta que necesitaba ayuda y lo decidí por mí misma. Comencé de nuevo en terapia y empecé con la terapia psicológica, la terapia cognitivo-conductual y también toqué un poco de Gestalt, terapia Gestalt, ¿vale? Entonces, con estas estuve trabajando el tema de emociones, el tema de autoconocimiento, fui poniendo un poco en claro como una línea cronológica de mi vida, de los momentos más dolorosos, los momentos más negativos y demás. Y ahí comencé con el autoconocimiento. Y bueno, yo sentía que me faltaba más, porque claro, depende del nivel de conciencia en el que tú estés, pues te puede venir bien un tipo de herramientas u otra. Hay personas con las que sabemos que se puede profundizar más y otras personas que te puedes quedar un poco más eh, en la superficie dependiendo de ese nivel de conciencia. Pero en mi caso, yo sentía que quería más, quería profundizar y que necesitaba entender por qué me pasaba eso. Entonces, fue cuando por mi cuenta comencé a informarme de cómo mejorar la autoestima, cómo recuperar el amor propio. Fui haciendo las pautas que encontraba, como por ejemplo dedicar cada día tiempo para mí, hacer un poco de ejercicio, comer saludable. Todo eso tengo que decirte, Aglaya, que son herramientas que tenemos ahí, que las escuchamos todos los días y que nos bombardean con eso y que las subestimamos, no le damos el Totalmente. valor que tienen, pero en mi caso, a mí me ayudaron muchísimo con el tema de la autoestima. Pero claro, esto desde mi punto de vista no es suficiente, porque para hacer todo ese trabajo interior de sanación de la niña interior, de cambiar las creencias que te están condicionando, de cerrar ciclos y transitar duelos, todo eso, el trabajo también de la culpa, del perdón, todo eso ha sido gracias al coaching transpersonal, gracias al máster que hicimos de coaching transpersonal y que bueno, que nos han aportado herramientas súper buenas, profundas para trabajar con una misma y con los demás. Y esas son las que hasta ahora, junto con otras que he ido aprendiendo de otros cursos, de otras formaciones, he ido aplicando. Qué bonito. Macarena, ¿tuviste ese reencuentro con esa niña herida? ¿Con tu niña herida? Sí, lo tuve. ¿Cómo fue? Porque ese momento, yo en mi caso, cuando tuve el primer reencuentro con ella, fue a nivel emocional, uff, uff, es que no lo sé definir de otra manera. O sea, fue tan bonito, pero a la vez tan triste y a la vez me di cuenta de tantas cosas que ella anhelaba y que estaba tan sola y tan oscura y tan dolida que para mí fue quizás un antes y un después en mi camino, a nivel mío personal. Pero es bonito Ujú. porque tú que vienes de haber hecho el trabajo, otras personas quizás no lo puedan llegar a entender si no lo han sentido, pero ¿cómo viviste tú ese momento, Macarena? Pues mira, Glaya, mi niña interior sufrió tanto rechazo, porque, bueno, sabemos que hay heridas, ¿no? Del alma.
que esas nos acompañan y a través de ellas nos podemos conocer también mucho y conocer la forma que tenemos de actuar y demás. Mi niña interior había sentido tanto rechazo a través del bullying que había recibido de los amigos y en el colegio y demás, a través de comentarios de la sociedad, porque en en mi familia habían ocurrido cosas que habían hecho que fueran un foco de atención para la sociedad. Estamos hablando hace 37 años. Claro. Entonces, un divorcio en aquella época o una separación eran de este tipo. Y yo siento que mi niña interior eso lo ha vivido y lo ha sufrido desde pequeña. Se ha sentido rechazada. Cuando yo quería conectar con mi niña interior, era tal el rechazo que sentía que hasta la adulta, la Macarena adulta, sentía rechazo hacia ella. Buah, Yo miraba a mi niña y la rechazaba, hasta que hice ese trabajo de mm, aprender a mirarla con amor, a darle ese cariño que necesitó y, y a enseñarle el valor y el amor que hay en ella. Y también hablar con ella y a decirle que todo eso que vivió, aunque fuese doloroso, le ha llevado a estar aquí y a ser quien soy hoy. qué bonito. Y eso inevitablemente te ayuda a crecer y te ayuda a llenarte de amor propio. Bueno, Inevitablemente. Macarena, era lo que te quería preguntar ahora. ¿Qué proyectos tienes y qué ofreces tú al mundo? Porque ofreces mucho. Muchas gracias. Pues mira, Glaya, yo he creado un programa que está en continua creación porque como la vida misma, ¿no? Somos procesos y vamos evolucionando. Y en este programa de acompañamiento para personas eh, está enfocado básicamente a lo mismo que yo he vivido, ¿no? A esa reconexión con el amor propio y a descubrir ese valor que tenemos y a sanar nuestra autoestima. Y en este programa se trabaja por etapas, por supuesto, adaptado al ritmo de cada Ujú. persona. Y, y estas etapas, pasando también por el cuidado de la niña interior, se apara la grabación, ¿no? Sí, espera, cariño. Tomar conciencia es lo primero, el autoconocimiento, que es lo primero que necesitamos para tomar conciencia, ¿vale? Entonces, tomar conciencia para poder luego también hacer un trabajo de reprogramación, de sanación y también para integrar todo lo que aprendes. Porque tenemos un autoconcepto de nosotros mismos que está cargado de culpas, de heridas, rencores, de creencias y todo eso hay que hacer el cambio y reprogramarlo. Y a través de estas etapas de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoconfianza, así vamos llegando al momento de amor propio y de autoestima para poder vivir desde esa parte y no volver a repetir esos patrones que nos van destruyendo de alguna forma. Qué bonito. Yo, por mi parte, agradecerte, Macarena, que estés tan comprometida con esto. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que quieran recorrer ese camino de tu mano? Bueno, pues sobre todo yo comparto mucho en Instagram, en esa red social, en YouTube también y por mi nombre me pueden encontrar Macarena Rodríguez y, y ahí pues pueden encontrar todo lo que voy compartiendo día a día y últimamente
comparto mucho también de esta evolución porque como he dicho es continua, estamos en proceso constante y todo lo que voy aprendiendo, todo lo que a mí me va sirviendo o a las personas a las que acompaño les sirven, lo vamos integrando y lo vamos añadiendo a este programa. Así que bueno, ahí me pueden encontrar y espero que esto llegue a las personas que le pueda servir para ver un poco de luz y, y tener esa confianza. Seguro, Macarena. Bueno, amor, yo estoy súper agradecida de que hayas estado aquí. Macarena ha sido mi compañera en el máster de coaching transpersonal. Aparte de mi compañera, ya se ha convertido a mí en mi vida en una amiga, ¿no? Y nos hemos dado apoyo mutuo en muchísimas ocasiones. Nos hemos ayudado a los procesos que hemos tenido que transitar, pues hacerlo un poquito más liviano y ha sido un placer poder estar aquí. Recuerdo hace 2 años quién era Macarena y en quién se ha convertido Macarena y estoy súper mega orgullosa de haber visto tu evolución. De verdad, has crecido muchísimo y te agradezco que hayas querido visitar este espacio, que estar aquí conmigo, Macarena. Y bueno, pues no descarto una segunda, tercera, cuarta entrevista para ti, pues para conocer también un poquito cómo estás evolucionando y cómo va tu programa. Te deseo infinita suerte, tía, que lo lleves súper bien como tú sabes hacerlo. Y a todas esas personas que quieran que Macarena nos acompañe, de verdad que es una chica súper valiosa, tiene un conocimiento brutal, ha hecho un proceso con ella misma maravilloso y yo creo que la manera más bonita de acompañar es desde ahí, desde la propia experiencia vivida y las metas que tú has ido consiguiendo. Así que enhorabuena por eso, Macarena. Muchas gracias, Aglaya. Súper agradecida por la invitación y te deseo mucha luz para este nuevo proyecto. Gracias, amor. Nos vemos. Chicos, os mando besitos de luz y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.